espacio de Profes con Profes. Qué rico poder contar con un maravilloso equipo que tanto están allá al otro lado de la pantalla con nosotros hoy. Ya tenemos más de 70 personas aquí escuchándonos, que van a compartir esta charla tan rica de poder compartir con maestras y maestros que han hecho todo un proceso en la educación inicial, que hemos hecho un proceso, porque ahí me incluyo también cuando arrancamos en esta tarea tan maravillosa de trabajar con los niños y aprender con ellos, que ha sido un trabajo bien interesante, porque ha sido un proceso de aprender y desaprender muchísimas cosas. La universidad nos da unas herramientas, pero al momento que uno llega a la práctica nos encontramos con un mundo totalmente diferente a lo que posiblemente en las universidades nos hubiesen podido dar en su momento cuando nos hablaban de los niños y de las niñas. Pero ya cuando uno está con ellos, pues se viven otras cosas totalmente diferentes. Hoy queremos dialogar sobre eso, queremos seguir dialogando con Luis Carlos, con Juan y con dos invitadas muy especiales, Yuri y Jenny, que han vivido también un proceso muy importante, la cual van a ser nuestras invitadas de honor en este encuentro de Profes con Profes. Bienvenidas a todos y a todas. Un gusto enorme tener y contar con la gente de Fundacova, la gente de Atelier Fundación, con personas que están muy a la expectativa. Esta mañana hablaba con unos grupos de la modalidad y me hacían referencia de lo que han escuchado tanto de Luis Carlos como de Juan, y hacen ya referencia a lo que ustedes han comentado en esos talleres o en esas experiencias que han podido compartir con ellos, y ha sido bien interesante. Voy a estar muy atenta a las preguntas. Inicialmente las preguntas las van a generar Luis Carlos y Juan en este diálogo con las dos maestras, y en la medida que los equipos van haciendo preguntas, vamos a irlas escribiendo, tenerlas muy en cuenta, y al final las vamos a ir socializando. ¿Les parece? Bueno, la idea de esta tarde que está por aquí oscura y lluviosa, es precisamente conversar desde la práctica con maestras que trabajan con niños y que obviamente están en este proceso de vivir la infancia y vivir la educación desde esa mirada, desde la cual obviamente toda esta reglamentación y todos estos procesos pedagógicos nos demandan. Esos procesos sí son alcanzables, esos procesos pueden llevarse a cabo, pero obviamente requieren unos procesos para poder que sean reales. Y obviamente por eso la invitación de dos profes, dos compañeras que trabajan con los niños, para que nos hablan desde ahí, desde el campo de batalla, para poder hacer evidencia que todo estas charlas que muchas veces presenciamos y asistimos están dadas desde un proceso de la conceptualidad, pero que es posible, obviamente, unir y poner a dialogar esos mundos. Como veníamos hablando y como veníamos diciendo, pues obviamente estos tiempos nos han exigido de una u otra manera reinventarse en el proceso educativo, pero lo que no sabemos es que para trabajar con niños debimos habernos reinventado hace rato. Y en ese proceso de reinventarnos, pues nos invita a reconocernos, nos invita a conocer cuáles son esos imaginarios de infancia, nos invita a poder construir procesos claros de trabajo con los niños, porque si una cosa tenemos claro es que todos hablan de los derechos de los niños, que los niños tienen derechos, pues hoy a partir de este diálogo de la práctica vamos a hablar tal vez de uno de sus derechos más importantes, y es que el niño tiene derecho a tener una maestra competente. Y eso implica precisamente entrar en esos procesos de relaciones, hablar desde las experiencias. Recuerden siempre que es muy distinto ahora en este proceso que estamos viviendo de virtualidad, vivir las experiencias, vivir lo que se propone en el trabajo con los niños y con las niñas. Una cosa es vivirlos en el colegio, en el CDI o en la institución educativa, y otra cosa muy diferente es vivirla en la casa, porque son dos mundos separados, son dos mundos distintos. Y como mundos separados, cada uno tiene sus relaciones, cada uno tiene sus objetos, cada uno prima unos espacios, cada uno prima unos vínculos. La casa prima eso, y priman otras relaciones, otros vínculos, pero nosotros como docentes sabemos y comprendemos cómo son esos procesos que viven los niños, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos procesos desde, valga la redundancia, de sus procesos de desarrollo, para poder apoyarlos en unos aprendizajes en casa. Y aquí es donde de una u otra manera tenemos que rescatar lo bueno de esta pandemia, y es que lo cotidiano como motor de aprendizaje en la educación inicial en la casa es el elemento primordial. En la casa se viven elementos cotidianos. ¿Cómo los traemos? ¿Cómo los vivimos en la escuela? Pues para eso he invitado hoy a Jenny Blandón y a Yuri Castaño. Yo no voy a hablar de ellas se van a presentar. Entonces,
Eh, a ver, yo me muevo por acá. Yo las voy a, que ellas mismas se presentan. Entonces Ok, le voy a dar la palabra, sí, le voy a dar la palabra a Jenny para que bueno, nos cuente, un poco de quién es, qué hace, cómo está por aquí. Jenny, bienvenida. gracias Juan, gracias por compartirme este espacio. Sé que lo vamos a disfrutar muchísimo porque de entrada siento que ya estamos aprendiendo mucho el hecho de escucharnos. Soy maestra de preescolar hace 10 años, trabajo en un lugar eh, impregnado de la filosofía Reggio Emilia, entonces con una experiencia también bellísima, aprendizaje, de todos los días pensarme en ese rol, de pensar en los niños que tengo todo el tiempo al frente y de verlo como un reto todo el tiempo de transformación. Espero ustedes, los participantes, también disfruten de este momento y bienvenidos a todos. Gracias, Jenny. Y ahora démosle la palabra a Yuri, también docente. Yuri, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico, muchas gracias por la invitación, Juanes. También llevo un proceso con la educación inicial hace más o menos 12 años. He tenido la oportunidad de laborar y ser acogida por diferentes equipos a lo largo de mi carrera, digámoslo así. Entonces se ha convertido en un maravilloso laboratorio mi experiencia porque he podido disfrutar de diferentes filosofías que han hecho una transformación completa en mi quehacer docente, desde la mirada de infancia, desde ver al niño como un ser del que yo puedo aprender más que el de mí. Entonces, estamos aquí dispuestas pues como para acompañar en este conversatorio. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando y muchas gracias. No, genial, Yuri. Y obviamente nos está acompañando el Luis Carlos. Luis Carlos es un compañero de Medellín, con Buen Comienzo Medellín. Luis Carlos, un placer tenerte aquí, que nos vas a colaborar aquí para preguntar aquí desde este proceso con estas dos compañeras, a ver si esto sí se puede poner en relación lo teórico y el concepto y la práctica. Bueno, saludarles a todos. Qué bonito otra vez encontrarnos en este espacio con Juan, desde lo que es Atelier Fundación, este espacio de profes para profes, hoy con Jenny, con Yuri, con Juan, con Sandra, nuevamente en esta invitación que me regalan y que siempre estaré dispuesto a aceptarla, sobre todo para leerlos a ustedes detrás de pantalla y saber qué pasa, qué piensan, qué opinan y cómo seguimos alimentando esta reflexión constante, que como les escribe ahí en el chat, eso de reinventarnos es de una constante, eso no es de la hora. Y ese proceso reflexivo de los docentes, de ese saber, de ese hacer, de todo aquello que nos sigue permeando en el campo de la educación, que nos hace crecer. Y bueno, para eso estamos, en este tiempo, para aún pensar más y saber cómo lo podemos hacer. Y grandes invitados acá en el día de hoy, o invitadas más bien, Juan. Y bueno, están adornando, esperemos a ver qué pasa, cómo nos va, cómo sale y cómo interactuamos con ustedes detrás de pantalla también frente a estos comentarios, a este saber propio, que es el tema de primera infancia, lo que es educación, desarrollo infantil y todo lo que permea este campo como tal. Entonces, un saludo para todos y abrazos también. Bueno, Luisca, gracias. Yo creo que tal vez una de las inquietudes más grandes que podemos ver en este tipo de conversatorios, charlas, cuando asistimos, es que todo lo que se habla y todo lo que se dice suena muy bonito. Y esas son palabras textuales porque uno las escucha en el público, las escuchan las maestras, y que llevar eso a la práctica es muy difícil. Que llevar toda esta visión de no tener que hablar de temáticas, como así que no debo de enseñarle a los niños ni los números ni las letras, entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente son preguntas que siempre se generan, pero que cuando se viven en la práctica, obviamente se viven de otra manera, y eso se necesitan unos procesos. Yo creo que la primera pregunta grande para Yuri y para Jenny sería, ¿qué se necesita para poder cambiar ese chip de lo que significa educación para los niños? ¿Qué significa? ¿Qué traduce? ¿Cómo lo puedo explicar desde esas vivencias que han tenido ustedes dos?
¿Jenny o Yuri? ¿Cuál toma la vocería? ¡Jenny! Bueno, bueno, yo recuerdo mi experiencia, voy a hablar como desde mi experiencia porque es lo que, digamos que como todo ese aprendizaje que he podido construir. Y yo creo que primero es construir una imagen de niño claro. ¿Quién es el niño que tenemos al frente? ¿Con qué bagaje tiene? ¿Qué tiene en esa maletica que trae cuando llega a nosotros? Y poder como mirar todas esas fortalezas y todas esas capacidades con el que llega un niño a nosotros. No verle los vacíos, no verle los faltantes, verle mucho más todas esas habilidades que obviamente tiene y que se pueden desarrollar a través de obviamente, de nuestras preguntas, de nuestras propuestas, de nuestras interacciones, pero sí estoy completamente segura que el hecho de tener una imagen del niño clara en nuestra cabeza, eso nos abre otro panorama y podemos ver un niño diferente, sin tantos faltantes, sin tantas ausencias y mucho más sus habilidades, todo ese paquetico bellísimo con el que llega. Jenny, esos faltantes a los que hablas, esos vacíos hacen que de una u otra manera sigamos en esos procesos de la actividad, de tenerle que enseñar unos números, de tenerle que enseñar unas letras, de hacer todo ese proceso. Claro. ¿Tú consideras que sí o...? Claro que sí, Juan, sí, porque normalmente cuando un niño llega a una escuela, lo primero que hacemos es evaluarle y lo evaluamos, digamos, le evaluamos esas ausencias, esos faltantes. Entonces, ¿qué hacemos? Es como que llevamos al niño a cumplir una serie de metas y a hacer una serie de, digamos, de actividades que nosotros no lo hablamos así, hablamos más desde las experiencias, para llenar de contenidos, para llenar digamos, de conceptos, pero es ahí donde se queda en actividad y no pasamos a esas experiencias que son mucho más abiertas, son mucho más propuestas por ellos, son mucho más escuchadas por nosotros, son mucho más de interacción, más que de la postura del maestro, que soy el que tengo el conocimiento total y empiezo como a llenar ese niño de contenidos. Súper. ¿Qué diferencia entonces podríamos establecer en ese día a día que ustedes viven? ¿Qué diferencia podemos establecer entonces entre una actividad y una experiencia? Porque obviamente hoy nos hablan todo el tiempo de experiencias y la actividad se va relegando. Pero ¿qué diferencia podríamos tener en ese aspecto? No sé si Yuri nos quiera contar ese proceso. Bueno, hola, yo pensaría que parte de la respuesta que tenía pensada es que debe iniciar como un proceso de transformación que tiene que partir sí o sí de los maestros. Yo siento que la educación se transformó y hay un discurso muy bello acerca de lo que debería ser, pero falta desde la acción ese debería ser. Entonces, por ejemplo, escuchamos a muchas personas hablando de experiencias, solamente cambiando el término, pero siguen replicando o seguimos pretendiendo que los niños hagan lo que nosotros esperamos y dejamos de lado la oportunidad de ver a este niño desde esa otra mirada de infancia, como un niño que en el ambiente educativo espera incertidumbre, que día a día aprende desde lo cotidiano, desde las pequeñas cosas, que viene con un equipaje cargado de conocimientos, que finalmente lo que los maestros empezamos a hacer es un acompañamiento de descubrimientos en su investigación, pero no como un maestro que le da todo al niño. O sea, realmente eso ya cambió y por eso, digamos, el tema de la experiencia es cómo el niño de verdad transforma su mundo, transforma los espacios, transforma lo que la maestra le presenta. Por esa razón, desde la vivencia, es que el niño construye. Por eso el juego, aunque suene discursivo, que hablamos mucho del juego, finalmente cobra todo un sentido para que el niño elabore finalmente los aprendizajes que necesita.
siento que sí es muy importante saber al niño que tenemos ahí. Es muy importante, como decía Jenny, reconocer y leer esos niños con los que estamos, porque primero todos no son iguales y todos los que están en un mismo grupo tampoco lo son. Entonces debemos presentar esas experiencias y tener esa observación tan clara de ver cómo cada uno aprende desde sus individualidades y cómo construye al estar juntos. Entonces creo que la experiencia es eso, cómo el niño experimenta y cómo construye conocimiento a partir de su intervención. Obviamente es importante tener muy claro que la maestra sí debe llegar con una intencionalidad, no es que vamos a llegar a hacer nada o a ver qué pasa, a veces se puede, pero siento que sí es claro saber quién es ese niño, cuáles son las expectativas o las conquistas que debería tener, digamos, ese niño en esa edad, y proporcionarle también materiales que no siempre tengan la estructura como anteriormente planteábamos las propuestas en un ambiente educativo. Por eso es que mandamos a volar las fichas, mandamos a volar las planas, porque sentimos que no es necesario, que realmente el niño aprende el nombre, por ejemplo, desde el escucharlo cotidianamente, desde el saber que su familia, cada uno hace parte de un reconocimiento individual, y siento que es muy importante tener como claro eso, que el niño interviene y transforma también lo que le damos. Súper. Es Si verdad, entendemos la bien, experiencia, sí. dime Jenny, dime, Sí, tranquila. yo coincido mucho con Yuri. Cuando un niño tiene la oportunidad de entrar a un espacio y transformarlo, se convierte en una experiencia en el momento que puede intervenir con los materiales sin tener una instrucción de la maestra. Y además, algo importante que también, digamos que es un elemento clave de la experiencia, es que el niño puede regresar a ese mismo espacio y seguir, y lo puede seguir enriqueciendo. El otro día llegar y encontrarse con esa construcción que hizo y poder volver a construirla, a poder volver como a alimentarla, a poner otros elementos, a quitarle, ahora ya no es una casa, ahora puede ser un carro. Entonces, en esa medida, se vuelve experiencia cuando el niño tiene la posibilidad de crear un espacio, de transformarlo y de poder darle continuidad a su propio proyecto, a su propia investigación. No es una actividad, es que yo le propongo algo, cierro y continúo con otra cosa, ¿sí? Además, sin tener muchas veces en cuenta si está interesado, si es verdaderamente su necesidad, si es realmente lo que él está buscando. Muy interesante, porque entonces nos plantea de base que la actividad es aquella que de una u otra manera se da una respuesta que se espera. Exacto, una respuesta que espera el adulto. El adulto siempre está esperando que el niño responda algo ante algo que yo le presento, mientras que la experiencia es la posibilidad de participar, donde la experiencia se busca con el niño. O sea, no sé qué respuesta va a tener, qué va a suceder, y que se sostiene en el tiempo porque se puede repetir varias veces. Ahí hay una diferencia muy interesante en ese planteamiento. Y yo les pregunto, ¿cómo es ese proceso entonces en el día a día? ¿Cómo organizan esa planeación, que es un dolor de cabeza para muchas maestras? Porque obviamente dentro de su proceso de planificación están las actividades, y organizan, a un ejemplo, al día 5 actividades, y si multiplicamos 5 por 5, 25, son 25 actividades a la semana, son 100 al mes, y muchas veces no están relacionadas entre ellas. ¿Cómo hacen entonces ustedes? ¿Cómo viven esa planeación a partir de poder construir experiencias con los niños? Mira, Juan, yo creo que a nosotros nos enseñaron a tener clarísimo unos logros y unas dimensiones por cada nivel, digamos, por año. Pero digamos que esos logros lo que han hecho finalmente es condicionarnos a nosotros como maestros, y se nos ha olvidado, digamos, la importancia que tiene, por ejemplo, el juego en nuestros ambientes educativos. Un juego no solamente como el niño que saca y saca y saca, sino desde lo simbólico, desde lo presimbólico. Y cuando tenemos en cuenta, digamos que desde esas experiencias que son parte del niño, desde la imaginación, desde lo simbólico,
Entonces pensamos en propuestas que finalmente puedan donde los niños puedan como anclar su conocimiento desde todas las áreas del desarrollo, por decirlo así. Ahorita yo hablaba, por ejemplo, de que es importante tener una intencionalidad y siento que es importante que lleguemos con algo a nuestro ambiente educativo, a nuestro salón de clases. O sea, no se trata de que no vamos a planear, no es así. Lo que pasa es que siento que debe haber, y junto como con esa proyección que hacemos, es muy importante hacer un proceso reflexivo para poder saber también por dónde nos vamos, cómo presentar las propuestas o cómo brindarle a los niños lo que necesitan desde otras formas. Entonces creo que es muy importante aterrizar qué esperamos nosotros, pero también tener claro cuáles son esos niños que tenemos para poder hacer nuestros planteamientos y planear, digámoslo así, porque yo sé que hay muchas instituciones que sí piden planeación y que es necesario, digamos, como entregar un derrotero de planeación, pero siento que si nosotros tenemos claro cuál es nuestra intención, cuál ha sido nuestra observación y cuál es ese niño que tenemos, entonces podemos, digamos así, propiciar o provocar nuestros espacios para que los niños construyan. No sé si sea como parte de... Genial. Jenny, ¿nos quieres complementar con algo? Sí, bueno, nuestras planeaciones siempre van encaminadas obviamente a los procesos de desarrollo, dependiendo de las edades de los niños con los que estemos acompañando. Por eso las aulas se deben ir transformando. Los espacios de las aulas, digamos, hablan mucho de ese momento de desarrollo que están los niños. Obviamente pensando, como decía Yuri, en todas esas intencionalidades y en todos esos requerimientos, porque no los estamos dejando de lado, lo que hacemos es presentárselos de otra manera, con otro tipo de materiales, con otro tipo de preguntas, confrontándolos a ellos, que si aprenden a contar en estas experiencias abiertas, aprenden a contar cuando les presentamos una variedad de colores, de materiales, de material no estructurado, ellos mismos empiezan a buscar sus propias investigaciones. La mayoría de las planeaciones las hacemos después de unas observaciones de los juegos de los niños. Los niños a través de los juegos nos revelan cantidad de cosas en las que nosotros podemos agarrarnos y poder empezar a nutrir un proyecto, por ejemplo. Entonces, después de esas observaciones, podemos empezar a hacer unas planeaciones, pero teniendo en cuenta esos juegos propios, esas investigaciones en las que ellos han iniciado, para nosotros poder apoyarlos, acompañándolos y obviamente enriqueciendo como esas preguntas que ellos se hacen cada vez que se encuentran en diferentes espacios del salón o estando afuera aún. De esa manera se enriquecen nuestras planeaciones. Eso implica entonces una pregunta que sale de lo que nos comparten, y es que obviamente vivir las experiencias se consolidan a partir de una escucha, a partir de poder comprender y entender qué es lo que sucede en unos juegos que son naturales en los niños. Y cuando esos juegos se vuelven recurrentes, pues obviamente construyo lo que sigue, construyo qué voy a plantear, qué voy a realizar. La pregunta que puede surgir de ahí es, ustedes hablan de que es importante conocer a los niños. Obviamente muchas veces se trasciende que conocer a los niños es su contexto familiar, su contexto social, su contexto cultural, que son aspectos muy importantes. Pero ese conocer a los niños, para ustedes, dentro de esa estructura que plantean, ¿a qué hace referencia propiamente dicho? Ese conocer nuestros niños implica saber quién es, qué le gusta, cómo aprende, cuáles son sus intereses, dónde prefiere estar, y eso definitivamente una parte fundamental se descubre a través del juego, como lo decía Jenny ahorita. Anteriormente, digamos que los niños iban a recreo, por decirlo así, y nosotros los dejábamos jugar. Y esa es la mayor riqueza que nosotros como maestros podemos tener.
esos espacios abiertos, esos momentos de juego, esos momentos de encuentro con el otro, finalmente se convierten en un laboratorio donde los niños nos muestran quiénes son, qué quieren, con quién le gusta estar, si le gusta estar jugando solo, si prefiere los bichos o si prefiere otros momentos. Hay niños que prefieren estar en el salón y no afuera, hay niños que prefieren otras cosas, que a veces necesitan tiempo, que no saben cómo llegar a relacionarse con los otros, y todo eso podemos verlo, digamos, en esos momentos cotidianos, y siento que alrededor del juego también nos da mucho como esa pauta. ¿Cómo interactúan entonces con esos niños que se quieren ir, que no quieren estar, que no quieren entrar a socializar, que no quieren hacer eso puntual en la mesa, que prefieren ir a jugar con las hormigas o que quieren irse para el salón? ¿Cómo funcionan en ese cotidiano? Porque obviamente, como estamos hablando de ese respeto hacia los niños, de poder construir con ellos experiencias, obviamente esas acciones son propias de los niños. ¿Los permitimos o los decimos no, venga para acá? ¿Cómo funciona ese cotidiano en sus vivencias, por ejemplo? Mira, Juan, los niños que se salen de un salón porque están interesados en otros espacios, porque les llama la atención otro lugar, otro juego, es definitivamente porque tienen una pregunta en su cabeza y porque quieren descubrir algo. Entonces, primero esa imagen del niño de la que le hablábamos al principio nos lleva también a decir, también a respetarlos un poquito y a caer en cuenta esas preguntas que nos hacen a través de sus acciones. Un niño que se sale de un salón, un niño que definitivamente no, pues, no está muy cómodo en una mesa un determinado tiempo, que le está llamando más la atención es porque está queriendo descubrir otras cosas. Yo quisiera compartir la experiencia que estoy viviendo en estos momentos. Ha sido una experiencia de verdad sorprendente y llena de aprendizaje para mí. Esto de que los niños estén en casa guardaditos con tantos miedos, con tanto susto, y nosotros buscando estrategias para que los niños puedan conectarse con nosotros a través de la pantalla, que puedan mantenerse en un tiempo, nos ha llevado obviamente a pensarnos que niños son los que tenemos ahí al otro lado, que están en su casa, que por qué definitivamente no les está llamando la atención conectarse a través de una pantalla. Entonces, todos estos movimientos obviamente nos llevan a repensarnos, Juan, a decir ok, algo está pasando y algo tiene que cambiar. Entonces, No, sigue, Jenny, tranquila. sí, entonces yo quisiera más adelante como contar un poco esa experiencia que he tenido con los niños. Yo estoy acompañando un grupo de niños de 3 años ya, y al principio fue muy difícil, ha sido todo un reto acompañar los niños a través de esta pantalla que no es lo habitual. Lo habitual de estos niños es saludarse en la mañana a través de un abrazo, caminar juntos, tomados de la mano, saltar en el brinca-brinca todos juntos, una cantidad de experiencias que solo se generan cuando se está con el otro. Y esto ha sido todo un desafío para ellos. Y de verdad que han mostrado lo valiente y lo estratégico que son a la hora de mostrarnos a nosotros los adultos lo que verdaderamente necesitan. Genial, genial, porque eso de una u otra manera nos hace escucharlos a los niños, y escucharlos implica cerrar la boca para poder abrir las orejas, y eso a veces para los docentes de educación inicial es una de las cosas más difíciles que hay. Así es. Yo no sé si Luis Carlos tiene algunas preguntas, pero a partir de lo que me plantean y para que lo vayan pensando, ¿cómo es un día a día de ustedes entonces en todo lo que hemos compartido? Que nos narren cómo es ese día a día, qué sucede. Luisca, no sé si quieres compartir alguna pregunta. Juan, Jenny, Yuri, claro que sí. Por acá yo he estado compartiendo unos mensajes en esa construcción a partir de las voces de ellas dos, ¿cierto? Que han sido muy potentes, ¿cierto? Entonces, por acá, a raíz de
ese diálogo, también me planteaba como lo siguiente, que a veces esa observación le genera como modelo a veces de evaluación. Entonces yo decía, y ustedes me van a colaborar allá, la evaluación como objeto de la evaluación como objeto de la observación o la observación como proceso de transformación y de la evaluación propia del docente. Entonces le di como ese viso, lo cambié, ¿cierto? Porque somos muy buenos para poder ir a sentarnos y observar en modo evaluativo, pero no observar quizás en modo disposición, en modo lúdico, ¿cierto? También en modo de apropiarse, de reconocer, de muchas otras cosas que pasan allí. Y lo otro, iban dos preguntitas acá que quizás se siguen cuestionando mucho los profes o las familias, y va con lo siguiente. ¿Cómo vemos nosotros el tema de transiciones escolares? Ya sabemos que quien debe cambiar la visión tiene que ser el docente en esa gran transformación de la imagen que tiene sobre los niños. Pero dentro de esas transiciones de jardines aún ha costado mucho cambiar como ese chip en lo que es la educación básica. Profes, ustedes ahí que nos cuentan, ¿ok? Están buenas las preguntas. Están muy buenas. Yuri, lánzate al ruedo. Bueno, yo pienso que, digamos que cuando hablamos de observación, en educación inicial, siento que la evaluación a veces nos ha cobrado mucho peso y ahí es donde, digamos, hemos vulnerado también a nuestros niños. Siento que como lo transformaste, Luis, fue algo chévere. Pienso que es importante observar para transformarnos a nosotros como docentes, para transformar nuestra presentación de esas posibles propuestas a esos niños que tenemos. Todos los niños no aprenden igual. Así yo tenga el mismo nivel o el mismo grupo de niños en las mismas edades cada año, no puedo pretender seguir con mi cuaderno de mis actividades o de mi derrotero para hacer el mismo año. Es imposible, porque los niños que me llegan, el grupo que me llega, siempre es diferente. Entonces, hay un proceso de observación, no para evaluar, pero sí para pensarme yo todo el tiempo, cómo voy a hacer para llegar, para cautivar a esos niños, para presentar los conocimientos desde esa otra forma, desde esa otra manera, desde esa otra visión. Yo no sé si valga la pena, digamos que en mi proceso o en mi carrera, digámoslo así, o en mi proceso como maestra, hubo un tiempo que hice un pare porque estaba cansada de lo mismo, cansada de gritar, cansada de querer que todos los niños se sentaran al tiempo y que en muchos momentos, digamos, no quisieran hacerlo. Y en ese pare que hice, porque sentía que estaba como en la búsqueda de otras cosas, llegué a un lugar donde duré 3 días trabajando, porque digamos que los niños eran vulnerados, veía niños de 2 años con unas fichas de pintar, de recortar, con un niño de 2 años con un libro para hacer tareas. Era el colmo realmente. Y realmente duré 3 días en ese lugar. Y porque definitivamente pensaba que tal vez eso no era lo que los niños debían estar viviendo, no era lo que tenía que pasar. Cuando hice ese pare, llegué a un lugar diferente y aprendí como todo, mucho de esto, mucho de pensarme otras oportunidades, de pensar, de ver al niño como ese otro, ese ser que, digamos, trae conocimiento, que explora y que investiga y que aprende a partir de su experimentación. Entonces, sí debe haber un alto, digamos, en el camino de los maestros, entender de que no todas nos la sabemos y entender de que los niños que tenemos en nuestro ambiente escolar no son los mismos cada año. Y si no son los mismos, nuestra observación siempre va a ser diferente y nuestro planteamiento, digamos, como curricular, siempre va a transformarse. Jennycito, ¿y tú? Bueno, Luis hablaba de algo, de una, digamos, algo que mueve mucho a los maestros. Ese paso a la primaria, ese paso a la escolaridad como tal, que si es posible vivirlo también a través de experiencias, de proyectos en los que los niños
ellos mismos generen las investigaciones. Yo creo que sí, pero sí está en manos del maestro poder generar esos espacios, poder darle la oportunidad a los niños, escucharlos y poder también en una primaria vivirse un proyecto motivado por ellos, propuesto por ellos. Yo no he tenido la experiencia de estar con niños de básica primaria, pero sé que cuando llegan a ese momento, siento que los niños son muy coartados, que pareciera que pasaran como de un tiempo propio de ellos, digamos cuando estos niños viven unas experiencias y pareciera como que cortaran y volvieran a pasar, como que pasaran a otro... Como una brecha. Exacto, como que sin importar lo que haya vivido antes, entonces cerramos aquí y empezamos de nuevo. Particularmente sí, yo pienso que sí es posible poder llevar estas experiencias abiertas a los niños más grandecitos de la escuela. Les cuento una cosa, Juan. Cuéntelo. Siempre hemos dicho que los niños de la educación inicial no son los mismos niños de la educación básica primaria. No y también planteamos que las formas de aprendizaje, de reconocernos, de trabajar con el otro, debería estar encaminada en los diferentes grados y estatus quizás de la educación a partir de esos planteamientos que hoy estamos viendo nosotros con los niños en la educación inicial, ¿cierto? Pero, profes, y Juan, ¿cuál es el afán? Hoy que supuestamente tenemos tiempo, entonces, ¿cómo hacemos para ello, profes? Porque una palabra muy linda que se coarta a partir de el afán. ¿De quién? Del adulto. Y es el asombro, la capacidad de asombro. ¿Cómo la despertamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la llevamos en cada momento hoy que estamos en estas dos líneas? Tanto sus experiencias propias de jardín, pero también lo que podemos estar viendo hoy con lo que pasa en los hogares. ¿Cómo seguir alimentando ese asombro hoy que teníamos la excusa, ¿cierto? Por estas aperturas graduales. Nosotros en Medellín, Cali todavía está un poco más cerrado, ¿cierto? Gracias. Pero hay lugares, ¿cierto? Para todo. Pero en estas aperturas graduales que quizás hoy las familias pueden seguir alimentando. Entonces, esa palabra linda de asombro. Ahí yo complementaría un poco y es, obviamente esa palabra que es muy potente dentro del asombro, ¿cómo nos transformamos entonces como docentes si estamos con ese chip? O sea, ¿cómo? Porque todos hemos vivido ese proceso. Yo también afortunadamente he vivido ese proceso de transformación, obviamente desde otras experiencias, pero ustedes, desde esa cotidiano en la vivencia con los niños, ¿cómo han vivido esas transformaciones para poder precisamente no coartar, asombrarse con los niños, construir experiencias, construir esas planeaciones a partir de lo que se vivió, construir esa observación no para evaluar, sino para potencializar? ¿Cómo fueron esos procesos? Bueno, mira, los niños vienen cargados de unos deseos inmensos de aprender, de descubrir, y yo creo que cuando el adulto es cómplice de ese deseo, de esas ganas de aprender, los niños no se van a sentir coartados en su aprendizaje. Los adultos que acompañamos a los niños debemos convertirnos en cómplices de esos aprendizajes. Yo quería compartirles esa experiencia que estoy teniendo en estos momentos. Tengo un grupo de niños de 3 años y al principio con esas conexiones virtuales los niños no querían conectarse porque no era esto lo que estaban esperando. Y bueno, en medio de las frustraciones, en medio de también sentirme abrumada de qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, me detuve un poco a escucharlos y empiezan estos niños como a expresarme esas necesidades que tenían, esa falta de ver a sus amigos, esa falta de contactarse con ellos, y empiezan a hacerse cartas y me empiezan a incluir
como un mediador, digamos, como un intermediario para que esos mensajes lleguen a cada uno de ellos. Entonces me decían como que, Jenny, dile a Lucas que lo dibujé, que lo extraño mucho, que lo quiero. Y yo estoy teniendo en mi cabeza, digamos, una planeación que siento que va a poder continuar con esos procesos de los niños, ya una planeación pensada, y me encuentro yo en la espontaneidad de los niños con esta escena. Entonces, ahí ya puedo leer que hay un deseo. ¿Cuál es el deseo? Los niños quieren continuar con esas interacciones con el otro. Entonces, ¿cómo yo como adulto voy a coartar esos espacios cuando me está dando una posibilidad inmensa, me está abriendo una posibilidad inmensa de poder vivir otros procesos que también debo vivirlos con ellos, pero a partir de un propio deseo de ellos? Entonces, a través de este interés, hacemos cartas, hacemos mensajes, hay una producción oral, hay una producción gráfica, hay una producción textual, hay una cantidad de elementos que se mueven en medio de una cosa que salió de ellos, de una necesidad propia. Yuri. Yo pienso, pensando un poquito en lo que representa ese asombro y cómo seguir, digamos, potencializándolo desde nuestras casas. Es cierto que nosotros somos los maestros y esta pantalla se ha convertido en nuestro medio de interacción, en nuestro proceso, digamos, relacional. Pero también es cierto que en las casas se quedaron esos papás haciendo un proceso también con los niños y cómo, digamos, seguir potencializando ese asombro en nuestros ambientes educativos, escuchando a Jenny, digamos que, y lo que hemos escuchado mucho desde las reflexiones de grandes maestros, es cómo estos procesos cotidianos cobran valor día a día. Por ejemplo, si salimos a caminar con un niño de nuestras edades y ese niño está el día soleado y ve la sombra que está en el piso, ese niño investiga esa sombra y se asombra por eso que acaba de ver. Entonces, digamos que es importante que nuestra mirada esté tan atenta a esos momentos cotidianos, esos momentos donde estamos cocinando, donde estamos organizando algo, donde el niño ve cómo las hormigas hacen un camino en su casa porque se están comiendo la comidita y cómo los niños empiezan a preguntar y cómo muchas veces nosotros como adultos, digamos que coartamos esa pregunta o esa investigación en los niños porque callamos el porqué, ese porqué del niño que Matamos las hormigas con la escoba. Las hormigas y decimos, camine rápido que no, ahorita no vamos a ver eso, esa es la sombra. Pero ¿qué hay más allá? El niño necesita mucho más. Esas preguntas de ¿y por qué? ¿Y por qué? No son porque sí ni porque no. Hay una pregunta y los niños también necesitan, digamos, como entender qué puede pasar. Y a veces es necesario también callar, como decías tú, porque a partir de ver y de sus investigaciones, desde esos momentos chiquitos cotidianos, los niños hacen grandes investigaciones y se apropian mucho de muchos conocimientos. Una última pregunta antes de darle, Luisca, antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, y es precisamente antes de que Luisca nos invada con su reflexión, y es esta. Eso quiere decir, chicas, que ustedes no enseñan ni letras, ni números, ni nada de estos procesos. Claro que sí, sí los enseñamos, pero no los enseñamos como algo que tenga que ser condicionado, no los enseñamos en una plana, no los enseñamos en el tablero, este es el 1 y luego sigue el 2 y luego sigue el 3. Los niños aprenden a contar desde ese a la 1, a las 2 y a las 3. Los niños se acercan a, digamos, la fiesta de cumpleaños, lo que representa para un niño el querer celebrar siempre un cumpleaños. Nosotros enseñamos todos esos conocimientos o esos conocimientos están implícitos en esas investigaciones que los niños pueden hacer a partir del juego, a partir de procesos narrativos, al escuchar una historia, al que otro amigo llegue y le cuente algo que pasó de casa. Jenny, ¿tú también enseñas números y letras o eso no? ¿Cómo es también, que claro que sí, claro, Juan, pero en medio de procesos cotidianos, en medio de
de comerse una merienda y mirar cuántos amigos llegaron, contemos cuántos amigos están, cuántos faltan, qué amigos, qué colores les gusta, que nos sirvan, que nos ayuden a servir la merienda a ellos, cuántos vasos necesitamos, cuántos platos, cómo crees que puedas escribirle el mensaje al amigo y escribir su nombre, a través de experiencias mucho más abiertas, de experiencias que ellos mismos nos van proponiendo. ¿Cómo crees? Esa pregunta creo que está mucho en nuestro lenguaje. ¿Cómo crees que se puede hacer? Y a partir de allí, obviamente, hacemos un acompañamiento. Ahora sí, Luisca, cuéntelo. Bueno, antes que nada, ustedes allá, ¿será que sí me parezco a Juan con gafas o no? Ah, No, Sí, para nada. yo me quiero parecer más a Juan. Tengo la camisa roja, tengo las gafas, estamos empezando a crecer el cabello y todo, hasta la barba. Ya, vas por buen camino. No, que nos cuenten allá en el chat. Sobre todo las entradas. Juan, Jenny, Yuri, ahí viene lo siguiente. Me quiero contar una historia rápida, que esto es como una marca para mí. A Jacobo, mi hijo, en un colegio de Medellín, por ir a buscar hormigas y por llegar tarde a clase, lo suspendieron 5 días. 5 días. Porque se iba detrás de las hormigas, entonces sonaba el timbre para ingresar al salón y él no regresaba. Entonces, que había que ir a buscarlo, entonces era un acto de indisciplina. Que él no llegaba y no prestaba atención en cada vez que lo llamaban. Entonces, primero, no lo encontraban, indisciplina. Segundo, lo buscaban y lo llamaban, no aparecía. Tercero, iban por él, pero nunca le preguntaban por qué se demoraba tanto, cuál era su interés, hasta que por fin, en una reunión, nos tocó develarlo y era el tema de las hormigas, era su interés por esos caminos, por lo que transportaban, por los colores, y bueno, y hay muchos colegios con otras filosofías que empiezan, por ejemplo, por eso, por trabajar el mundo de las hormigas en un inicio. Eso por un lado, entonces hay como anécdota y experiencia, ya que tengo las gafas de Juan. Ahora vuelvo a ser yo. Y no te gustó ahora, mucho, no te convenció. Viene lo otro, y es que, ¿cómo hacemos? Y dígale esto porfa a los profes de ustedes. ¿Ustedes cómo hicieron para generar ese proceso de transformación y de cambio? Porque a veces queremos los adultos que como nos enseñaron a nosotros y como nos fue bien, así como los procesos de crianza, ¿cierto? A mí me pegaron y mire lo que soy hoy. ¿Y quién dice que pegando es que tiene que hacer? Si pasa lo mismo. Yo leí Nacho Lee, yo hice aquellas cosas. Entonces, si a mí me funcionó, ¿por qué no le pueden funcionar a los niños de ahora? ¿Cómo hacemos en esa relación propia marcada? Primero, para el docente. Y segundo, para los papás. Porque sabemos que hay padres para escuelas y escuelas para padres. Y eso a veces no lo entendemos. Y vivimos siempre con ese dolor que a nosotros nos dieron, que debería de ser impregnado también en nuestros hijos para que sienta que esa es la verdadera educación. Buena pregunta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se da? Bueno, Yuri ahora creo que estaba compartiendo un poco de cuando le llegó ese momento de repensarse como maestra y decir, yo ya no quiero más esto. Creo que cuando a uno le llegan muchos momentos así, muchos momentos de incertidumbre, de no sé qué hacer, no sé para dónde voy, tengo un grupo de niños que me está retando cada día y esos son justo los momentos que necesitamos para pensarnos precisamente en esas transformaciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para dejar una huella en estos niños y para de alguna manera impactar en la vida de ellos, para, digamos, acompañarlos de una manera adecuada? Esos momentos de incertidumbre, esos momentos en los que uno dice, no sé para dónde voy ni qué va a pasar en este grupo, en este proyecto, creo que es justo los momentos propicios, son cruciales esos momentos para que uno como maestro se pare en un lugar de estoy listo para transformarme. Genial, Yuri. Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo dando un ejemplo de las hormigas y Luis diciendo, por ejemplo, cómo el niño fue de pronto castigado, disciplinado por hacer el mismo proceso.
Yo siento que la escuela tradicional, que es la que nos enseñaron, persiste, no solamente en las instituciones, sino también en el quehacer de muchos maestros. También es cierto que como papás a veces queremos un poquito más. A veces la escuela, digamos, nos está dando otra voz. Tranquilos, los niños aprenden en su proceso. Todos vamos despacio porque a través del conocimiento, a través del juego el niño construye, bueno. Y también tenemos escuelas donde quieren llevar a los niños a 1000 y son los papás los que están en otro momento. Yo siento que es muy importante tener claro cuáles son las habilidades para la vida. Hay muchas cosas en los temarios, digamos, de las diferentes, no sé, asignaturas que nunca más las utilizamos. Y cuando un niño, digamos, le va un poco mal en eso, ¿será que es importante llegar al castigo o valorarlo con un número cuando realmente eso no es tan importante? Yo siento que la educación es muy discursiva y tenemos muchos anhelos de transformación, pero lo que nosotros sí podemos hacer en casa como papás es también descubrir qué esperamos que aprendan nuestros hijos. Sí, a nosotros nos enseñaron, digamos, castigándonos y no aprendíamos. Bueno, a mí no, pero sí pasaba. Pero digamos que entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué espero de mi hijo? Porque no valoramos, digamos, el hecho de que pretendamos que nuestro hijo sea un buen ser humano, que tenga habilidades para relacionarse, que disfrute la vida. Y yo pienso que eso es un proceso de transformación. Lo otro es que hay muchos papás que pueden escoger cuál es la escuela que quieren para sus hijos, pero hay muchos otros papás que no tienen esa posibilidad y digamos que se adentran a un mundo académico y es ahí donde la familia también debe rescatar ese hijo que tiene y qué es lo que espera que su hijo aprenda. Y digamos que eso es un poco esos procesos de transformación y de reflexión que debemos empezar a hacer, porque es algo que no está construido totalmente. Me encanta esa frase que dijiste y es buscar la escuela que queremos. Y eso nos involucra a nosotros como docentes porque nosotros la construimos. Si yo soy de los que critico esa tradicional, pero lo aplico, esa escuela que quiero nunca va a ser posible. Pero entonces démosle apertura a las preguntas, que hay muchísimas preguntas de nuestros participantes. Así que, Sandra, cuéntanos. Hola, hola. Bueno, muy apropiado, interesante. Me han colocado aquí en el chat que están sumamente motivados y muy inquietos con la charla de hoy. Preguntas que quiero compartirles acerca de pronto de pensamientos que surgen y las personas escriben que me parecen importantes. A la escuela todo lo que se fortalece, la maestra nos dice, Diana, dice, todo lo que se fortalece en la primera infancia, ella siente que se va al balde, posiblemente por lo que se pasa luego en la escuela ya formal, ¿sí? Eso lo hemos hablado. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Yo tengo una opinión. Yo creo que Luis Carlos también. Podríamos hablar un poquito sobre lo que hablábamos ahorita, esas transiciones que los niños viven de la primera infancia a la infancia, de los colegios y esas transiciones que ellos deben de vivir. O sea, lo que hago yo ahorita no importa porque es que primaria no lo van a tener en cuenta. Sí, prácticamente, pero discutamos un poco sobre ese tema que me parece importante. Okay. No todos al tiempo, por favor. Bueno, yo pensaría que, pues obviamente, desde mi formación y de lo que creo, digamos que definitivamente siento que esas son las bases, la educación inicial son las bases que los niños deben tener, deben disfrutar, debe fluir para poder que consolide los aprendizajes posteriores, por ejemplo, lo de primaria, de una forma más respetuosa. Por eso es que pensamos en que los niños no deben leer antes de tiempo, no hay que estar en un afán porque el niño escriba, porque a través del juego, a través del sonido, del ritmo y de las vivencias, es que el niño elabora para luego conquistar en primaria. Es lo que siento. Sí, pues evidentemente estamos digamos, en una dualidad cuando estamos pensando en unos niños chiquitos, en ofrecerles unas experiencias
propias, adecuadas, y que quizá cuando lleguen a esta formación básica, digamos, pareciera que, como que eso queda en el olvido, o ya no hay necesidad más de juego, o ya estos niños cumplieron cierta edad, ya no tienen por qué hacer ciertas cosas. Es una lástima, de verdad, porque creo que ahí va también, continúa una imagen del niño, sí, una imagen del niño que va madurando, tiene otros procesos, pero igual merece el mismo respeto y la misma escucha que cuando eran chiquitos. Entonces, sí es un poco difícil además porque los colegios también se encargan digamos, de proponer unas exigencias que a veces los maestros, por más que quieran trabajar con estos niños y hacer otro tipo de estrategias, otro tipo de acercamientos con los niños, a veces es muy complejo, porque están primando los contenidos, están primando lo que decía Yuri, que los niños tienen que salir leyendo, tienen que salir contando no sé hasta dónde. Entonces hay una cosa que prima siempre, y son los contenidos. Entonces, obviamente es muy complejo, pero yo siento que si un maestro es sensible, es abierto y digamos que le mueve un poco transformar su quehacer, se puede lograr. Muy bien, yo pienso que también hay un aspecto importante que es no pensar que lo que hacemos se va al balde. Yo pienso que lo que hacemos se queda algo sumamente importante en la estructura del sujeto que permite que esto de alguna otra manera en algún momento se va a evidenciar. Y los niños nos los muestran cuando llegan al colegio con sus reflexiones y sus posturas también críticas, que es a lo que estamos apuntando, un pensamiento crítico en el otro. Y ese es el pensamiento crítico en los niños. Así que la palabra es lo que va a florecer allá un poquito en el colegio, con el ejemplo que daba Luis Carlos ahora sobre su hijo, que es muy doloroso encontrar que se es frustrante para el niño, ¿sí? Que quiere ver las hormigas y que la maestra lo recrimina por esa situación, lo marcan dentro de una postura, pero hay afortunadamente un padre que escucha de una manera distinta y hay algo que lo salva, que lo saca de allí, y eso es importante. Hay otra pregunta de Salomón que dice, ¿qué lleva a algunos agentes educativos a continuar realizando actividades rutinarias y nosotros a los cuales los niños y a lo cual los niños no le encuentran sentido? ¿Qué piensan de eso? De esos maestros que están todavía en la repetición. En la repetición. Bueno, yo pensaría que ya es hora de parar. Que ya no más. Por ejemplo, para mí yo le encuentro sentido a algunas rutinas, porque siento que organizan en algún momento, no a lo rutinario, porque lo rutinario es eso, es donde no está el asombro, donde no llegan nuevos conocimientos, es donde el maestro siempre dice qué hacer y no se escucha la voz de ese niño que quiere aprender lo mismo de otra forma. Entonces siento que de verdad hay que hacer un alto, es necesario hacer un alto para poder transformarse y transformar su quehacer docente. Genial. Muy bien. Jenny, ¿tú? No, yo creo que estos maestros que digamos continúan llevando estas rutinas a los niños y repitiendo todos los años con niños diferentes, mismas experiencias, porque yo hablo de o actividades que en ese caso sería que se generan en esos espacios, que no hay que tener temor, no hay que tener miedo. Los niños, los mínimos niños nos van enseñando y nos van guiando qué es lo que necesitan, qué es lo verdaderamente que necesitan, qué es lo verdaderamente que quieren descubrir. Ellos mismos nos van enseñando y guiando en todos esos procesos. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que arriesgarse y escucharlos. Yo creo que cuando nos damos la oportunidad de escuchar a un niño realmente quién es, porque a veces en medio de la rutina ni siquiera sabemos el niño que tenemos al frente, ni siquiera lo conocemos. Entonces, sí tenemos que sensibilizarnos y escuchar a ese niño que tenemos ahí al frente, quién verdaderamente es, quién quiere ser, cuáles son sus sueños,
cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones, no es las mismas pasiones del que tiene al lado, de su amiguito. Yo creo que ese es un buen camino para empezar. Yo pensaría, Juan, Arriesgarse. Juan, que la incertidumbre es algo que no se puede terminar. O sea, todos los días estamos con eso, con incertidumbres, pensándonos y repensándonos qué va a pasar y cómo lo vamos a hacer. Genial. Otra pregunta. También de la incertidumbre. Juan, Dime. Equipo, vea, esto no, que no suene a regaño, ¿cierto? Nunca va a ser así. Siempre estamos Sí, como en esa línea. pero estoy regañando. En esa línea, Estamos muy regañones. de intentarlo. No, es que lo acabamos de decir muy bonito. Mira que todo toma un tiempo. Yo no creo que ni Yuri, ni Jenny, ni Juan, ni Sandra, ni muchos de ustedes que están allá, dentro de esos cambios de pensamiento y formas de elaborar o de llevar a cabo sus propuestas en aula, hayan sido así como de la noche a la mañana. Todo eso también tiene un tiempo, tiene unas transformaciones, unos procesos reflexivos, pero sí parten de algo, de poder intentarlo. Siempre lo va a mencionar, ese es el peor error de un docente, ¿cierto? Que no lo intente, que se quede con lo que ya aprendió, que mire si eso le ha salido, mire que otra cosa se mete por acá y luego vuelve a repensar todo. Y, y quizás como le contaba a mis estudiantes de práctica que están en el campo de educación inicial, que siempre es que los niños, no mire los niños, que los niños no tienen la culpa. Mire si usted hacia adentro qué es lo que pasa, cuál es ese vacío, qué es lo que tiene que resolver y cómo podrías en este caso solucionar y mitigar. Antes tener una linda oportunidad de que esa falla, perdón que suene tan romántico, se pueda convertir como en la primera piedra, ¿cierto? Como ese cincelazo para empezar a moldear aquello que tú puedes empezar a hacer. Entonces, sonó ahí muy positivo, muy romántico, pero es real, o sea, pero parte desde ahí. Lo otro es que, digamos que como profesionales, digamos en la docencia, no hemos tenido siempre una cultura de investigar. Los docentes debemos investigar, debemos leer, debemos pensar, buscar autores, debemos inspirarnos para de verdad transformar, digamos, nuestro proceso reflexivo. Bueno, creo que muchísimo más por hablar, obviamente, pero estos espacios se nos hacen corticos y si se extienden mucho ya empieza uno a cabecear y tampoco es la intención. Juan, dígame. La última. Ah, Dios mío. La última que la saco en función de alguien que está acá en el chat, que es Cristian Mauricio, que nos dice de qué manera se puede construir escenarios reales de aprendizaje con las familias en tiempos de COVID. Esa está buena. En una ciudad o en un país donde hay tantas personas sin conexión. Yo no voy a ahondar muchísimo, pero sí voy a decir algo, Cris, y es que los cambios no los esperemos de parte del sistema, espérelos de parte suya, por eso a veces nos volvemos románticos al hablarlo. Y si usted lo hace, 20 que entre a contagiar, 25 de su jardín infantil, 40 o 30, ya es una línea en reconocer hoy lo que sigue pasando con sus familias, cómo podríamos llegar a ellas. No todos estamos en una contingencia tan marcada, ya que lindo aquellos que están a veces en pueblos no COVID, que siguen en otras tónicas, en otras, o en ruralidades, que siguen en una vida más linda, más llevadera, ¿cierto? Dentro de esa perspectiva del educativo, quizás. Pero el cambio está en la línea personal, no busques el cambio en los otros, y de ahí que en ese círculo que tenés de poder apoyarlos, reconozca qué es lo que sucede con ellos y cómo podría trabajarlo. ¿O ustedes qué opinan? ¿Cómo Yuri y Jenny vivieron esto? Por lo menos con esa pregunta que es muy de ahorita, porque es que nada estábamos preparados, nosotros no estábamos toda una estructura virtual para pensar en la educación inicial, eso no se le había ocurrido a nadie. Pero en este duelo, en esta angustia y la certidumbre, con la queja de las familias, con el reclamo que es que no están aprendiendo, que es que les quiero más tiempo con ellos, ¿cómo lo vivieron? Pues digamos que en mi caso lo vivimos pensando en que nuestra casa no puede ser igual en este momento. Nuestras casas sí tienen que transformarse como para hacer escenarios de, digamos, de diversas cosas, o sea, tienen que transformarse en laboratorios de investigación. Es como recordar cómo el bebé, digamos, cuando empieza a crecer, necesita sacar todas las ollas de la casa, de la cocina, para poder tocar, explorar sonidos. Es un poco eso, como desde lo que tenemos en casa, planteamos esas propuestas y no pretendemos, digamos, que la casa esté muy organizadita, sino que a través de de que el niño se pueda colgar en una sábana, por ejemplo, con mucho cuidado,
de que el niño puede atravesar el mobiliario de su sala, de que el niño empiece, digamos, a ser partícipe de esa casa como en escenario de investigación, creo que podemos hacer diferentes cambios y podemos como transformar y esperar un poquito más, digamos que haya un proceso de aprendizaje. Jenny. Bueno, la verdad, yo nunca me imaginé que las pantallas en las que las escuelas le huimos tanto fuera a ser por estos días nuestro aliado, se ha convertido en nuestro aliado, los que hemos tenido, digamos, la posibilidad de interactuar con los niños a través de esta pantalla, pues también nos hemos dado cuenta de que también hay una riqueza, también en las conversaciones de ellos, en esas cosas que nos llevan nos adentran a la casa de ellos, mostrándonos sus juguetes, mostrándonos sus lugares favoritos, mostrándonos a sus hermanos. Esas son las interacciones que necesitamos para seguir cuidando esas relaciones de ellos. Yo creo que lo más importante en estos tiempos es el cuidado emocional de los niños. Por eso el acompañamiento con las familias. Pero si no está este medio, definitivamente, pues las familias, creo que es la oportunidad también para pensarse en unos niños diferentes. Yo creo que este tiempo, los papás nos hemos dado cuenta de qué niños tenemos en las casas, que es de verdad los niños en qué están interesados, cuáles son sus habilidades más fuertes, las preguntas. Me imagino que los niños llenan de preguntas a los papás todo el tiempo, entonces un papá que está atento a la escucha y está, digamos, abierto a escuchar a un niño, se va a dar cuenta de todo el potencial que tiene. Pues grandísimo este espacio. Nos invita a una palabra que transversalizó toda esta charla y es transformación. Y no solamente hacia afuera, sino que la transformación es más hacia adentro, más personal, para poder precisamente llevar esos cambios. Si yo no me transformo, es imposible que transforma hacia la afuera, como dice un pedagogo crítico australiano, que siempre me olvida el nombre porque es muy enredado. Pero lo importante de todo este proceso es que es posible. Es posible no ver la educación inicial desde el contenido, es posible interactuar con los niños desde una manera relacional, es posible vivir con los niños situaciones del cotidiano, potencializarlo y a partir de ahí extraer unos aprendizajes, hacerlos visibles, poder hablar sobre ellos, poder hacerlos crecer. ¿Qué más nos deja este momento? Exactamente eso que tú dices, esa reflexión propia, esa reflexión de transformación de adentro, no hacia afuera. No es pensar en transformar hacia afuera lo que yo no puedo transformar aquí al interior. Me parece que eso es como el sentido del encuentro de hoy y de la invitación que tenemos con Luis Carlos, con ustedes dos, con Yuri y con Jenny. Muchísimas gracias. ¡Bravo! A ambas por ustedes, este espacio. Muchas gracias. Espero que no sea ni el primero ni el último. No, y a todos los que están con nosotros, vamos a seguir con estos tips, haciendo diálogos, haciendo conversaciones. El miércoles con Luis Carlos a las 4 vamos a tener también. 4:30. Vamos a tomar otro cafecito, esta vez a hablar del juego y la educación inicial, un tema en el cual somos apasionados ambos. A Yuri y a Jenny, de nuevo, muchísimas gracias por compartirnos y abrirnos la puerta también de su intimidad profesional para poder compartir esto, para poder construir cambios. No queda sino invitarlos a nuestro canal, Dating, suscribir, bienvenidos y no, quedamos hasta una próxima. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio. Chao. Muy felices. Chao. Gracias, no se Chao. los olvide. Gracias. Miércoles estaremos. 4:30. Nos vemos todos otra vez por el canal de Luis Carlos Sarmiento. Chao. Un abrazo para todos, por favor se siguen cuidando y a transformarnos, que sí es posible. Buena tarde, hasta luego. Chao. Muchas Chao. gracias por la participación.